Vamos a continuar y vamos a seguir viendo si es mito o verdad. Realizo análisis de sangre para definir qué suplemento utilizar. ¿Mito o verdad? Cristian. Já passa a pelota. El examen. Eu sempre me pergunto por que querem complicar tanto a vida. Ser tão específico, ¿no? Pero Cristian vai saber contestar bien ahí. Está perfecto. Hay que entender lo siguiente. Hay mucha gente que tiene esta opinión formada pensando que está generando un bien, que está haciendo algo preciso, podríamos decir, ¿no? Que va a sacar análisis de sangre y en base a los resultados del análisis de sangre va a determinar exactamente qué suplemento. Pero acá pasa algo. Pasan dos cosas importantes. Hay que entender que los niveles que sean reportados en ese resultado de análisis de sangre pueden variar dependiendo del momento, dependiendo del estado fisiológico, dependiendo un montón de situaciones. Y aparte hay elementos que no se pueden determinar solamente con el análisis de sangre. Por ejemplo, el cobre, el zinc, el selenio, no es el análisis, la muestra de sangre no va a determinar fehacientemente cómo están esos niveles de manera adecuada. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta es que al momento de suplementar nosotros, por lo menos el criterio que utilizamos en los productos de Totalpec, es que los microminerales normalmente tienden a cubrir el 100% de la exigencia de los animales. Es como un escopetazo que no deja ninguna válvula abierta para tener una limitación nutricional. Entonces, a veces hacer estos análisis solamente generan restricciones en cuestiones de quiero incorporar un ppm de yodo, digamos, ¿no? Pero resulta que pasó 2 días y el animal ya cambió esos niveles séricos de minerales, por ejemplo. Aparte porque también hay que tener en cuenta que el pasto, la dinámica del ambiente es mutante, va cambiando permanentemente. Cristian, eu creio que podemos dividir em 2 pontos, eu penso. Eu depois posso falar um pouco mais da questão operativa, operacional mesmo. É muito trabalho para pouco benefício. Agora, tecnicamente, né? Digamos que eu quero ser porque sou investigador, não sei. Tecnicamente, qual é a efetividade de um trabalho desse, não? De mirar quanto de cobre, de zinc, de iodo, selênio, e fazer um trabalho desse que está em la reserva do animal, isso cambia. O que podemos fazer com? Que há de dados sobre isso? A ver, los animales necesitan, la mayoría de los elementos que necesitan, principalmente minerales, son elementos que necesitan ser aportados diariamente, ¿no? El único elemento que puede generar depósito en hígado a nivel corporal es el cobre y medianamente el hierro y el zinc. Los otros elementos tienen una metabolización muy rápida. Entonces, y cuando vemos esos niveles representados en el pasto, por ejemplo, también vemos que son muy variables porque yo avanzo 10 metros en un potrero y ese potrero cambió. La estructura de ese campo, pues yo puedo encontrarme un potrero, un campo con pasto, con un suelo arcilloso, arenoso, con características totalmente diferentes en cuestiones químicas y físicas, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a lo que decía al principio. Creo que no vale la pena arriesgar en pensar hacer algo que en teoría es de precisión cuando ya hay productos que pueden suplir al 100% esas carencias que están bien estudiadas.